Buenos días muchachos, la clase de hoy quisiera explicarles, ¿no?, una actividad que debemos hacer para concluir pues nuestro tema de ácidos y bases. Como ya les había comentado al inicio del curso, pues por la situación de la contingencia sanitaria no podremos ir hasta ahorita, ¿verdad?, de manera presencial al laboratorio y en la facultad. Entonces, pues como para tratar de suplir esas asistencias al laboratorio, en esta ocasión vamos a hacer una práctica de ácidos y bases de manera casera. Esa práctica quiero que la desarrollen de manera individual. Les voy a explicar en qué consiste la práctica en esta clase. La práctica ustedes la van a hacer en su casa y luego a partir de los resultados que obtengan y todo eso me tienen que entregar un reporte de esa práctica. Ese reporte yo lo espero a más tardar el lunes de la semana que entra. Es decir, si este lunes es 21, yo lo estaría esperando para el lunes 28, ¿sí? Entonces, bueno, primero vamos a hablar de qué es lo que tienen que hacer en esta práctica, ¿sí? Aquí en este documento de Word, pues viene descrita los pasos que tienen que hacer, viene ahí la descripción de la práctica. Ese documento lo voy a subir a la plataforma, pues para que ustedes tengan acceso a él y lo puedan estar consultando, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que nos dice? Con la finalidad de afianzar los conocimientos adquiridos del tema de ácidos y bases, se realizará una práctica de laboratorio donde se empleen soluciones que comúnmente encontramos en nuestra vida diaria. Para ello necesitaremos los siguientes materiales. Los mililitros que se indican son una medida aproximada, no tienen que ser medidos, no tiene que ser exactamente esa cantidad. Solo es para darnos una idea de cuánto necesitamos de cada sustancia. Nosotros vamos a necesitar un cuarto de col morada, que es el repollo morado. Ese lo venden en el súper, en Soriana, en cualquier centro comercial. Bueno, que vendan verduras, ¿verdad? Luego, un gotero o bien algo con lo que se puedan dispensar gotas. 10 mililitros de leche de magnesia, 10 mililitros de jabón líquido, el jugo de 5 limones, 10 mililitros de agua purificada, una cucharadita de bicarbonato de sodio o bien de polvo para hornear, que lo que comúnmente es lo que conocemos como Royal, ¿no? Lo que nuestras mamás utilizan para hacer tortillas de harina, para hacer pasteles, todo eso. 10 mililitros de refresco de lima o limón, puede ser de la marca que ustedes quieran, una Sprite, una Seven, Cas, Fresca, lo que quieran, ¿sí? 10 mililitros de leche de vaca, 10 mililitros de vinagre, una aspirina, una ranitidina o también puede ser una pastilla de omeprazol y 10 mililitros de jugo de tomate. El jugo de tomate ustedes pueden licuar el tomate y pues ya con eso tener el jugo, o bien si alguien prefiere ir a comprar el jugo pues está bien. Yo considero estaría mejor el jugo, el tomate licuado, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tienen que hacer es deshojar el cuarto de col morada, es decir, quitarle hoja por hoja y hacerla como que trocitos, trocearla. Con la mano lo pueden hacer, o bien si gustan pues lo pueden picar. Eso tenemos que colocarlo en un recipiente para hervir y vamos a adicionarle agua hasta que se cubra toda la col morada. Eso lo vamos a poner a hervir en la estufa a fuego medio. Lo vamos a dejar una vez que hierva, lo dejamos de preferencia pues 5 minutos, ¿no? Pero lo podemos dejar 3 minutos, lo que ustedes consideren ahí que ya tiene suficiente tiempo y que el agua ya tiene cierta coloración. El agua tiene que verse como morada o azul marino, ¿sí? Una vez que ya tienen la mezcla hervida, van a retirar del fuego la mezcla y van a esperar a que se enfríe. Luego hay que filtrar esa mezcla. ¿Para qué? Pues para desechar las hojas de la col morada, que es lo que no queremos, y nos queremos quedar únicamente pues con el agua que tiene la coloración esa morada o azul marino, ¿sí? Luego, en un vaso de vidrio, o en realidad puede ser cualquier recipiente, nada más que nos permita ver el color de los líquidos que vamos a colocar dentro de ellos. Vamos a colocar cada una de las sustancias que mencionamos arriba, es decir,
En un vaso vamos a poner los 10 mililitros de leche de magnesia, en otro los 10 mililitros de jabón, en otro el jugo de los 5 limones, en otro los 10 mililitros de agua purificada, en otro la cucharadita de bicarbonato o de Royal lo vamos a disolver con poquita agua, hay que asegurarse que esté bien disuelto y ahí vamos a tener nuestro vasito. El refresco en otro vaso, la leche de vaca en otro vaso, el vinagre en otro vaso, la aspirina hay que triturarla y luego la vamos a disolver en agua, al igual que la ranitidina o la omeprazol, ¿no? Y el jugo de tomate lo vamos a tener en un vaso. Tal vez alguien puede decir, ay, pues yo no tengo tantos vasos de vidrio, ¿verdad?, que puedo utilizar. Lo que pueden hacer es primero utilizar, no sé, 5 vasos con 5 sustancias. Luego, terminen el experimento, le van a adicionar las gotitas del agua hervida de la col morada y se van a fijar a ver qué coloración obtiene cada sustancia, ¿sí? Y luego ya después de que terminen eso, lavan bien el vaso, lo secan y luego hacen las otras sustancias que les faltaron, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengan ahí sus sustancias en los vasos, lo que van a hacer es adicionar 5 gotas del filtrado de la col. Van a observar de qué color se tornan las soluciones en cuanto entran en contacto con la sustancia esa filtrada. Luego, se van a fijar así en cuanto entra en contacto qué color tiene y lo van a notar. Luego van a mezclar esa sustancia y se van a fijar a ver si sigue del mismo color o si cambió o qué pasó, ¿sí? Y lo van a notar. Van a registrar todos esos resultados, esas observaciones que ustedes hagan cuando están adicionando ese filtrado de col con esas sustancias. Sus resultados son las coloraciones que toman las soluciones al adicionarles el filtrado de la col morada, ¿sí? Luego, hasta ahí pues va a ser su práctica. Lo que tienen que hacer en el reporte es, tienen que seguir un formato que ahorita les voy a explicar. Y también, por favor, ahí en el reporte, pues es un documento de Word que me lo van a guardar en PDF, me lo van a subir en PDF ahí en la plataforma. En este documento yo les estoy pidiendo en esta ocasión que por favor agreguen fotografías para que éstas sirvan de evidencia para yo saber que realmente ustedes hicieron la práctica. En una de esas fotografías que anexen como evidencias, yo necesito pues que ustedes salgan, ¿no? Que se vea que están haciendo algún procedimiento ahí de la práctica, ¿sí? Por favor. Lo más importante de la práctica es entender a qué se debe el cambio de coloración, qué contiene la col morada que causa esa variación y que entiendan para qué sirven los indicadores de pH. Nosotros pues en química manejamos compuestos que sirven como indicadores de pH, ¿como cuáles? Como la fenolftaleína, el rojo de metilo, el anaranjado de metilo, entre otros indicadores. ¿Por qué se llaman indicadores de pH? Porque esas sustancias tienen cierta coloración si están en medio ácido y luego cambian de coloración cuando están en medio básico, ¿sí? Entonces, por eso les llamamos indicadores de pH. Por ejemplo, en el caso de la fenolftaleína, esa sustancia puede estar de color transparente, es decir, no tiene coloración, o bien puede tornarse de color rosa cuando esté en presencia de un medio básico. Cuando esté en un medio ácido, no tiene color, ¿sí? Entonces, cuando un indicador de pH, digamos que cambia de color porque le estamos cambiando el medio, cuando una solución ácida yo la hago básica, en el caso de la fenolftaleína, yo voy a observar que esa solución transparente se cambia a rosita. Ese cambio de coloración es lo que nosotros en química llamamos viraje. Así sería, viraje, ¿sí? Y entonces ese es un cambio de coloración. Uno dice, ya viró el indicador. O sea, ¿qué quiere decir? Ya cambió de color, ¿verdad? Ya cambió esa coloración. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer en su práctica y de casera de ácidos y bases. Les digo, esta va a ser se las pido por favor de manera individual. Esto pues para evitar, ¿no?, que se junten varias personas en un mismo espacio cerrado. Por favor háganlo cada quien en su casa. Y pues tienen toda una semana para hacerlo y para poder elaborar el reporte, ¿sí? ¿El reporte en qué consiste? El reporte, ¿qué es lo que tiene que llevar? ¿Sí?
Aquí es enviar reporte de la práctica de manera individual. Enviar reporte de la práctica de manera individual por medio de vía electrónica. En este caso no va a ser por medio del correo, ¿sí? Sino que va a ser mediante la plataforma Moodle. Entonces va a ser enviar reporte de práctica de manera individual mediante la plataforma, válgame, la plataforma Moodle, ¿sí? Que es la que utilizamos normalmente. Ahí les voy a abrir un espacio, pues para que ustedes sepan en dónde tienen que subir su reporte de prácticas de ácidos y bases. Ese reporte, ¿cómo lo tenemos que hacer? Lo van a hacer en un documento de Word o bien en un procesador de textos. La primera página tiene que ser una portada. Esa portada debe incluir el nombre de la universidad y el logo de la universidad, el nombre de la facultad y el logo de la facultad, el nombre de la práctica, que en este caso se llama ácidos y bases, el nombre de la materia, en este caso es el nombre de la UDA, ¿verdad? Ya habíamos quedado que así vamos a nombrar a nuestra asignatura, el nombre del profesor, que es el mío, y el nombre y matrícula del alumno que esté enviando el reporte, ¿sí? Aquí la fecha de entrega lo vamos a poner que sea para el lunes 28 de septiembre, antes de las 11:59, ¿sí? Es decir, a la medianoche, antes de la medianoche. Entonces sería lunes 28 de septiembre antes de las 12, para que me entreguen ese documento, ¿sí? De su reporte. Luego, esa sería su primera, como la portada. En la portada pueden incluir fecha de entrega el lunes 28 de septiembre, ¿sí? Aquí eso de antes de las 11:59, pues yo les estoy poniendo para que ustedes sepan hasta qué hora tienen de hora límite para subir esa tarea. Luego, en las siguientes páginas, ¿qué es lo que tienen que incluir? Un reporte debe de tener estas secciones que les puse en negritas. Deben tener una introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusión, literatura citada y al final van a poner sus evidencias que van a ser las fotografías, ¿sí? Normalmente esas evidencias pues yo no las pido porque como hacemos las prácticas ahí en el laboratorio, pues yo no necesito pedirles evidencia de que quién vino o quién no vino a la clase, únicamente con tomar yo asistencia me doy cuenta quién está presente y quién no, quién sí trabaja y quién no trabaja, ¿sí? En este caso pues serían las evidencias, las fotografías. Entonces, es importante aquí mencionar que para que puedan desarrollar todo su reporte, todo el reporte, a excepción de la portada, debe tener o debe estar redactado, escrito con letra Arial 12, con los párrafos en alineación justificada, con interlineado de 1.5 con las siguientes secciones, ¿sí? En la primera van a poner la introducción. Todo lo que son los títulos los van a poner así, centrados y en negritas. Como aquí dice práctica de ácidos y bases. Por ejemplo, yo me puedo ir. Supongan ustedes que yo aquí voy a hacer mi reporte. Ahí va a estar mi portada y enseguida, ¿qué es lo que voy a hacer? En negritas voy a poner introducción. Y ahí voy a empezar, ¿no?, a describir pues ya lo que es el tema de introducción. Luego en el caso de materiales y métodos, pues así tendría que seguir con eso, ¿no? ¿Qué es lo que lleva una introducción? En la introducción tiene que llevar una revisión de literatura que abarque el tema que se vio en la práctica. Es decir, ustedes tienen que introducir en su documento qué es un ácido, qué es una base, qué es el pH, qué son los indicadores de pH, para qué sirven, cuáles son los más comunes. Como máximo para la introducción debe de ser de 1 cuartilla y media. No hagan introducciones más largas porque ya es como muy cansado estar leyendo tanta introducción, ¿sí? De máximo deben de tener 1 cuartilla y media de esa introducción, ¿sí? Luego,
En materiales y métodos, ¿qué es lo que van a colocar ahí? Van a mencionar cuáles materiales y reactivos van a utilizar y van a describir el procedimiento que se llevó a cabo en forma de prosa, es decir, a renglón seguido, no listar en puntos los pasos que realizaron, ¿sí? Les voy a mandar también ahí en la plataforma, les voy a poner un ejemplo de un reporte, pero no es de química, es de otra materia, para que vean cómo es el formato y cómo tienen que redactar. Por ejemplo, yo aquí les di una serie de pasos en este documento, que es número 1, que es lo que tienen que hacer. Número 2, esto no es materiales y métodos, ¿sí? Luego alguien puede poner materiales y los van a listar, pero de preferencia no los listen, sino que platiquen qué es lo que hicieron en la práctica, ¿sí? Por ejemplo, van a poner materiales y métodos. Bueno, lo primero, ¿no? Es se deshojó, se trituró o se cortó, como ustedes quieran, un cuarto de col morada, la cual se colocó dentro de un recipiente y luego se le adicionó agua hasta cubrir totalmente la col, para posteriormente ponerlo a hervir a la estufa con fuego medio durante tantos minutos. Punto y seguido. Una vez hervida la mezcla, se retiró del fuego, se permitió que se enfriara. La redacción la tienen que hacer en tercera persona en tiempo pasado. ¿Qué significa esto? No se vale decir, quité el recipiente del fuego y luego le eché tales cosas y le adicioné y le agregué. Ahí ustedes están redactando en primera persona porque ustedes están diciendo yo le eché, yo le agregué, ¿sí? Lo que se hace es que se redacta en tercera persona, o sea, se colocó, se retiró, se adicionó, se añadió, ¿sí? Y luego, pues lo vamos a hacer en tiempo pasado porque pues ya lo hicimos, ¿sí? Es una práctica que primero se realizó y luego se realizó el reporte. Entonces, así tienen que ir su sección de materiales y métodos. Luego, en el caso de resultados y discusión, ¿qué es lo que tiene que llevar esa sección? Van a mostrar los resultados que obtuvieron. Es decir, pueden hacer un cuadrito en donde pongan sustancia. Y luego, coloración que se obtuvo al añadir el filtrado de col morada. Y lo ponen ahí. Esos son sus resultados. En realidad, ¿qué coloración se obtuvo? Pero esos son los resultados y la discusión es dar explicación de por qué se puso ese color, qué significa eso, ¿sí? Es por eso que yo aquí pongo. Deben mostrar los resultados que se obtuvieron y explicar el porqué de esos resultados obtenidos, es decir, a qué se debe que las soluciones tengan tal o cual color. Eso, ¿qué indica? ¿Es una solución ácida, básica o neutra? ¿Sí? Ustedes pueden decir ahí. Ah, bueno. Yo me fijé, o yo sé a lo mejor que el jugo de limón, pues aquí según lo que yo estuve aquí investigando, dicen que el jugo de limón tiene un pH ácido. Entonces yo me fijé que cuando le adicioné el filtrado de la col morada, se puso de tal coloración esa sustancia, ¿no? Entonces eso ya está indicando que cuando se tornan de ese color las soluciones, todas las que se tornen de ese mismo color que el jugo de limón, pues van a ser ácidas. Pero ¿a qué se debe ese cambio de coloración? ¿Qué es lo que tiene la col morada que permite que cambie de color entre soluciones ácidas y soluciones básicas? ¿Sí? Eso es lo que quiero que me expliquen ahí. Luego, en conclusión, ¿a qué conclusión se llegó? ¿A qué conclusión llegan ustedes con todo lo que ustedes hicieron que pueden concluir? ¿Sí? Luego, literatura citada. Checar formato de tesis de la facultad para ver cómo se cita. Es necesario que incluyan 3 literaturas citadas como mínimo. Es decir, tienen que checar 3, ya sea bibliografía, página de internet, pero que sea confiable. No se vale Wikipedia, ni monografía, ni Rincón del Vago, ni nada que no sepamos. Todos los datos que debe de tener una referencia. Necesitan consultar libros, artículos, información de internet confiable para elaborar la introducción y la discusión, ¿sí? Allí en la página de la facultad, vamos a abrirlo. En la página de la facultad, fz.wash.mx, nosotros nos podemos ir hasta acá a las
en la sección inferior. Y aquí viene guía para la escritura de tesis, tesina y disertación doctoral. Vamos a abrir ese documento. Todos los documentos que hagan ustedes para entregar en la facultad deben seguir este formato de tesis, ¿sí? Entonces ahí les dice como qué formato tienen que seguir para hacer un documento. Lo que tienen ustedes que fijarse es en literatura citada. Y creo que ya me la pasé. Es abstract, cuadros, gráficas. A ver. Esto es lo de aquí, lo que dice reglas básicas para las referencias, ¿verdad? Por ejemplo, si yo consulté un libro, ¿cómo le hago para citarlo ahí? Pues me voy a la sección del libro y aquí ya me está diciendo, lo primero que tú tienes que poner es el apellido del autor, una coma y luego la inicial del segundo apellido, punto, la inicial del nombre, punto, el año del libro, el nombre del libro, la edición y la editorial y el lugar donde está la editorial o donde se hizo el libro, ¿sí? Luego, si yo quiero referenciar un capítulo de un libro, pues yo lo hago siguiendo este formato. Si yo voy a referenciar un artículo de una revista, entonces yo lo que tengo que hacer es este. Esto de un journal, pues es igual a una revista, pero en inglés, ¿sí? Yo tengo que seguir esos formatos como vienen ahí. Si yo quiero citar una tesis, yo lo tengo que hacer de esta manera. Si yo quiero citar unas memorias de un congreso, yo lo hago así. Si quiero citar un boletín técnico, como los que salen luego del INIFAP o de la Unión, son boletines técnicos, que son como folletitos o libritos. Sí, esos son boletines técnicos. Luego, si quiero citar una página de internet, la tengo que citar así. No se vale con que nomás pongan esa página. O sea, por ejemplo, ¿qué tal si yo me meto a la página de la FAO, no? Y luego, ahí pues hay una información que a mí me interesó. Yo no le voy a poner nada más la dirección de aquí, el URL de la FAO, ¿no? No, yo tengo que indicar el autor de esa información que está ahí, el año donde está esa información, el nombre de la información ahí que yo consulté, en 2 puntos y ahora sí la página. Y le pongo consultado el día que lo consulté, no el día que estaba ahí disponible. Por ejemplo, a lo mejor esa información está disponible desde el 2005, pero yo lo consulté apenas ayer. Entonces le voy a poner consultado 19 de septiembre de 2020. ¿Sí? Por ejemplo, de aquí de la FAO. Vamos a ver. Aquí en proyectos, ¿no? Ay, pues ni me salió nada. Por ejemplo, esto, ciudades más verdes, sistemas alimentarios resilientes. A lo mejor yo puedo de ahí sacar algo de este documento, ¿no? Entonces yo, si lo voy a utilizar para citar y para algo, tengo que ver si tiene autor, por ejemplo, a ver quién dijo esto. Esto vemos, pues a lo mejor dices tú, no, pues esto no tiene autor, ¿verdad? Porque no tiene un nombre de ese autor. Pero como está aquí en la FAO, pues yo le voy a poner que el autor es la FAO. Le pongo FAO. ¿En qué año? Aquí está el 17 de septiembre del 2020. En el 2020. ¿Cómo se llama? ¿De dónde saqué eso? Ciudades más verdes, sistemas alimentarios resilientes. Y ahora sí le pongo esto y le pongo consultado tal día. ¿Sí? Es como yo tendría que citar ahí esa página de internet. Y es como ustedes lo tienen que citar. Luego, otra cosa que les iba a comentar. ¿Cuál es el logo de la facultad y el de la UACH? Nosotros nos podemos otra vez pues aquí poner en la página de la facultad. Y ahí podemos investigar dónde está el logo de la facultad, el logo institucional. Nos vamos aquí donde dice facultad, logos, escudos. Y ahí vamos a encontrar el logo de la UACH. Por ejemplo, ese es el logo de la UACH que todavía está vigente o este. El de la facultad es este. Ese es el de la UACH. Ese también es el de la UACH. O bien,
existen logos así como que están combinados, el de la UASH con el de Zootecnia. Todos los logos que aparecen aquí son como los logos institucionales. Sí, también es logo institucional. Entonces uno puede escoger cualquier logo que venga aquí como institucional. Es que hay unos logos de la UASH como que ya son pasados, ya no son los vigentes. Entonces, para uno saber cuál es el logo vigente, pueden entrar ahí a la página de la facultad y pues ver eso, ¿sí? Luego, ¿qué otra cosa les iba a comentar? Déjenme ver si aquí de una vez tengo lo que es el ejemplo del reporte. Si no, ahí se los busco. Ay, se me hace que no lo voy a tener aquí. No, si no, se los busco y se los subo ahí en la plataforma para que lo vayan viendo. De todos modos, aquí puedo abrir un reporte para que se den una idea más o menos de cómo tiene que ir ese reporte, ¿sí? Aquí vamos a buscar, vamos a ver un reporte de unos alumnos de maestría, nada más para que ustedes sepan cómo tiene que ser más o menos, ¿sí? A qué nos referimos con que tiene que seguir el formato ese reporte. Ay, no lo quiere abrir. Sí, vamos a ver aquí de una vez para que les quede un poquito más claro de cómo tiene que ir estructurado, o sea, cómo tiene que ser, cómo se tiene que ver el reporte, ¿no? No es como un documento común y corriente, ¿no? Sino que tenemos que asegurarnos que cumpla con las características que yo les mencionaba. Bueno, a ver si me lo puede abrir. Si no, de acá. Es que no hay, bueno, la verdad es que yo en mis grupos de química anteriores hay algunas personas que hacen buenos reportes y otras personas que no hacen tan buenos reportes. Entonces por eso no me gustaría mostrarles uno de mis grupos de pasados porque no todos están, o sea, tan bien, ¿no? Por eso quería enseñarles el de la maestría, pero bueno, a lo mejor y no lo abre aquí. Está lenta mi computadora, no sé qué le pasa. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a subir ahí en la plataforma ese ejemplo del reporte para que por favor ustedes lo puedan checar. Entonces les voy a subir este documento de Word. Les voy a subir el formato del reporte, ¿sí? Para que ustedes, pues ahí sepan qué es lo que tienen que hacer. Y vamos a comenzar, pues ya este ratito que nos queda, a hablar pues ya como que de nuestra segunda unidad ahí del contenido de la UDA. Ahora sí, como ya vimos todos los fundamentos generales de lo que es química, ahora ya vamos a empezar a abordar lo que es química orgánica en sí, ¿sí? Nosotros ya habíamos dicho anteriormente que en realidad la química orgánica es aquella rama de la química que se encarga del estudio de la materia que contiene carbono, ¿sí? Todo aquel compuesto, toda aquella materia que contenga carbono, entonces eso es susceptible de ser analizado en química orgánica. A mí me gusta mucho este esquema donde dice, pues, química orgánica, ¿qué relación tiene con otras ciencias? Química orgánica tiene relación con energía. ¿Por qué? Porque los organismos vivos son organismos pues que están sufriendo constantes cambios de energía, ya sea para generar o para consumir, ¿sí? Luego, tiene una relación muy estrecha con medicina, porque medicina pues estudia organismos vivos, biológicos, ¿verdad? Y esos organismos biológicos sufren reacciones químicas. Esos organismos, al estar constituidos de carbono, pues son elementos de estudio de la química orgánica.
La química orgánica también va a estudiar o está relacionada con el estudio del ambiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un ecosistema, pues hay muchos compuestos que contienen carbono, como pueden ser las plantas, como pueden ser los gases, ¿verdad? Como es el CO2, lo que nosotros los seres vivos estamos exhalando, las plantas pues lo están consumiendo para producir glucosa. Luego, también tenemos que estar relacionada fuertemente con lo que es la química biológica, que pues es la química que se localiza o que se estudia en organismos que tienen vida, ¿verdad? En esos organismos que están vivos. También con catálisis. La catálisis, pues digamos que es el estudio de esas reacciones enzimáticas en las cuales participa una enzima para poder acelerar tal o cual reacción. Y pues también con los productos naturales, ¿no? Con todos aquellos que tienen como componentes el carbono. Entonces, nosotros decimos que la química orgánica es la rama de la química que estudia los compuestos del carbono. Sí, la podemos definir de esa manera. El carbono es importante porque puede constituir más compuestos que ningún otro elemento. Esto es debido a que los átomos de carbono tienen la capacidad de formar enlaces carbono-carbono sencillos, dobles y triples, además de unirse entre sí formando cadenas o estructuras cíclicas. ¿Qué significa esto? Podemos decir que el carbono es un átomo muy flexible. ¿Por qué? Porque ese carbono se puede unir a más carbonos y puede generar cadenas hidrocarbonadas muy largas. Luego, tiene la capacidad de únicamente estar unidos a otros carbonos o a otros elementos mediante enlaces sencillos, o bien puede generar enlaces dobles o triples, ¿sí? Luego, puede generar esos compuestos que estén unidos de manera lineal con el carbono o pueden estar constituidos en cadenas o estructuras cíclicas. Entonces eso le da mucha versatilidad. El carbono tiene mucha versatilidad para formar compuestos. Es por eso que nosotros, o que se generó como una rama aparte en la química para estudiar únicamente los compuestos que contienen carbono. Entonces, de aquí en adelante lo que vamos a ver van a ser esos compuestos que estén formados de carbono. En la química orgánica nosotros vamos a estudiar grupos funcionales, que son esos grupos que tienen ciertas características particulares de cada grupo. ¿Cuáles son esos grupos funcionales? Van a ser hidrocarburos, que son lo que tenemos clasificado como alcanos, alquenos, alquinos. Vamos a ver alcoholes, vamos a ver aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, amidas, aminas, éteres y ésteres, ¿sí? Todo eso es como un repasito de lo que ustedes ya estuvieron viendo en sus niveles preparatorias o secundarias al respecto de química orgánica, para posteriormente pues ya empezar a ver lo que es agua, aminoácidos, enlaces peptídicos y todo lo demás que serán las biomoléculas, ¿sí? Entonces, por la clase de hoy le dejamos hasta aquí y continuaremos la siguiente clase avanzando con lo que son los temas de química orgánica. Les agradezco su atención, muchachos, que tengan una bonita tarde. Hasta luego.